Buenos días, jóvenes de tercer semestre. Esta es su clase de Historia de México. En la última clase hablamos acerca del Plan de San Luis, impulsado por el general Venustiano Carranza, el cual desconocía al general Huerta. Hoy veremos qué es lo que sucede con este gran inicio de la segunda parte de la Revolución Mexicana. Recuerden, la primera fue la Revolución maderista, la cual prácticamente fracasó, y ahora nos enfrentamos a la revolución propiamente dicha entre el norte y el sur. Entonces, Carranza, gracias a su plan de Guadalupe, va a comenzar a aglutinar a gente, obviamente para combatir al gobierno huertista. Entre ellos se encontraba el ejército del noroeste. Al mando estaba el general Álvaro Obregón y ocupaba los estados de Sonora y Sinaloa. Tenía aproximadamente 20,000 soldados. Estaba el ejército del noreste. Al mando estaba el general Pablo González y ocupaba los estados actuales de Nuevo León y Tamaulipas, y también contaba con 20,000 soldados aproximadamente. Y se encontraba la división del norte. Al mando se encontraba Francisco Villa, y él ocupaba los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, y tenía como 60,000 soldados. Eran los tres principales jefes, aglutinados en algo que se llamó el Ejército Constitucionalista, y el Plan de Guadalupe señaló o nombró a Venustiano Carranza como el primer jefe del Ejército Constitucionalista. Pero en el centro sureste de nuestro país también se formó un ejército. Este ejército zapatista también comenzó a aglutinar más gente, principalmente gente de Guerrero, Michoacán, Puebla y Tlaxcala, y se denominaron ellos Ejército Revolucionario del Sur. Su base de operaciones estaba en Morelos. Desafortunadamente, Carranza no reconoce al Ejército Revolucionario del Sur, y eso va a traer obviamente serios problemas más adelante. Estados Unidos pues intervino, recuerden, a través de su embajador para iniciar la caída de Francisco Indalecio Madero, y entonces va a bloquear los puertos tanto de Veracruz, Acapulco, y para evitar que el ejército federal de Huerta obtuviera armamento. En cambio, estaba apoyando a Venustiano Carranza. De hecho, querían que él fuera el presidente de México. El problema es que los dos ejércitos no eran compactos en cuanto a sus ideas políticas. Van a tener sus diferencias. Estas son, por ejemplo, los carrancistas, así se les llamaba. Era un grupo integrado por burgueses liberales y pensaban en restituir la Constitución de 1857, traer nuevamente las garantías individuales que contemplaba aquella, y sobre todo impulsar la economía y el desarrollo industrial en el país. Estaba el otro grupo, que eran los villistas, y este era un grupo formado por pequeños propietarios y trabajadores rurales y urbanos y otros pequeños sectores, y ellos apoyaban realmente el reparto agrario y respetar la pequeña propiedad. Y estaba el tercer grupo, el de los zapatistas. Eran principalmente campesinos, y ellos tenían el plan de Ayala, el cual contemplaba el reparto agrario. Obviamente tenían ideales diferentes, y por lo tanto pues serias diferencias en cómo terminar la revolución que estaban iniciando. Prácticamente los zapatistas y los villistas junto con Obregón comenzaron a presionar mucho al ejército federal, por lo que Victoriano Huerta va a huir a Estados Unidos,
Esto va a pasar el 8 de julio de 1914 y ahí va a fallecer 2 años después. El problema es que aquí en México pues no se pusieron de acuerdo los sectores revolucionarios que ya habían triunfado. Ante las diferencias evidentes, Carranza no va a tomar en cuenta a Villa para la toma de Zacatecas. De hecho, envió a Villa la toma de Zacatecas mientras que Carranza se encaminaba a la Ciudad de México. La idea era llegar primero y posesionarse como presidente. Eso va a molestar mucho a los villistas, obviamente, los cuales van a desconocer a Carranza como presidente, el cual se había autonombrado. Obviamente, Carranza ni siquiera había tomado en cuenta a los zapatistas y entonces estas grandes facciones de la revolución van a terminar totalmente divididas. Va a haber un intento por reencontrarse, replantearse y pues tomar un solo camino. Esto va a suceder precisamente en una convención de Aguascalientes donde van a concurrir representantes de estas 3 facciones, carrancistas, villistas y zapatistas, pero obviamente no se van a poner de acuerdo, con lo cual el rompimiento va a ser definitivo. La próxima clase veremos cómo termina esta parte de la Revolución Mexicana. Gracias por su atención, no olviden sus evidencias. Nos vemos el viernes en la clase sincrónica. Gracias.